Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos se celebró una de las fiestas más insólitas de nuestro país. Dura 20 minutos y sirve como colofón a las fiestas patronales. Su nombre es La Cordá. Paterna, ciudad situada en el orto sud de la Comunidad Valenciana. Soy Manuel Albiñana Guillem, nacido en Paterna, en La Cañada, y como mi condición de haber sido operador de cine, pues voy a comentar algo sobre los cines que han habido en Paterna y en La Cañada. Entonces yo estaba arreglando sillas allí y viendo cómo se estaba reformando el cine viejo, haciéndolo una reforma grande. Me vino la idea de que mi padre, yo iba a ser carpintero, pero yo quería otro oficio. Y entonces le pregunté a Juanito Bordás, que era fotógrafo, vivía allí en La Cañada, yo lo conocía, si él me podía enseñar a hacer cine. Él me dijo que sí. Ese verano empecé allí ya, y luego el invierno lo pasé viniendo con él en una Velosoles a hacer cine. Creo que eran los jueves, sábado y domingo en el cine Guillem. Fue mi abuelo, Bautista Moreno Martínez. Hizo un verso y lo plasmaron en un azulejo. Lo que ocurre es que ese azulejo, ya no sé lo que ocurrió con él, sí, porque antiguamente estaba fuera, arriba de la puerta, donde hoy es el final de la calle Mayor, que está Mayenti Meri, hablaba del agua y tal, sí. Y es un versito que, según me dijeron a mí, lo escribió mi abuelo. Nací en la Plaza de la Replaceta, en el número 5, al lado de donde vivía la tía Mercedes la Rabianta. No sé si te acordarás, bueno, os acordaréis de ellos, que tenían una bodega de vino allí al lado y tal. Y bueno, y allí nací. Fui asistida por doña Silvia, que era comadrona de aquí de Paterna, vivía en la plaza. Y bueno, allí he pasado unos años muy buenos, porque éramos todos una familia. Al ser una replaceta, pues todos éramos familia, y los vecinos, Pilar, Joaquín, en fin, mucha gente de allí conocida, que nos gustaba estar allí y tal. Estaba doña Consuelo, me acuerdo yo, que como éramos jovencitas, pues nos juntábamos ahí en la plaza, en las escaleras de la iglesia, y nos contaban historias de ellos, porque el marido, don Basilio, era médico de la Marina Mercante, y estaba casada con doña Consuelo, que había sido actriz de teatro, pero lo dejó cuando se casó ya con don Basilio. Y bueno, empezaron a contarnos historias de ellos y tal, y nos juntábamos un grupito de niños y niñas que vivíamos allí, a escucharla. Nos encantaba escucharle sus historias, porque para nosotros era una odisea, ¿no?, escuchar cosas de estas personas.
Sí, anem al Calvari, que en principi diuen que els cagons era lo de la senyorita que tenia una papelera on està ara l'administració de loteria, i diuen que al costat de rampa, ella, això eren els cagons, però els cagons sempre els han entès per el Calvari, que tenia 4 o 5 casetes d'aules, i jo al començar a anar ahí, i després ja al Cervantes, a la Nacional. Recorde que jo, pues, en aquesta època, el col·legi del Cervantes era pa xics i el de Santa Teresa pa xiques. Entonces, ens donaven formatge i llet, els americans diuen que eren, i 3-4 xavals del Cervantes anàvem a Santa Teresa a per les teteres de llet i les portàvem pels xavals i les portàvem a les classes, i jo per el camí més d'una vegada me feia algun traguet, saps? Així a morro, saps? Nosaltres des de casa portàvem un got de plàstic o d'alumini, de llanda, i quan arribàvem al col·legi, en aquest pot ens ficàvem la llet. I el formatge el donava el mestre dins de la classe en unes llandes aixina de grans, i ell tenia la seva navaixa sempre, i ens anava quedrant i feien la navaixa, em pegàvem una això i te'l donava, saps? De hecho, el apodo es el Paco el relojero. Entonces, pues claro, si hay algún problema yo lo miro y tal, y vosotros le dais cuerda, pues vale. Y entonces, pues, hasta que se limpió historias, el ayuntamiento, claro, ya dijo que ya no nos quería seguir contratando, porque era un contrato casi verbal, porque en aquel entonces es lo que había, para hacer todo esto. Ya me organizaré con otras personas y tal, y ya se zancó el tema, ya no se sabe más. Que están todas en vertical, y subías peldaño a peldaño. Cuando estabas en la parte superior ponías unas maderitas para poder pisar sin caerte por el agujero, le dabas cuerda a los 3 pesas que habían, que llegaban hasta abajo, y era la de los cuartos, la de las horas y la de la cuerda. Y le dabas a subir un ratito cada una, y cuando terminaba, pues quitabas las maderitas y volvías a bajar, y hasta la semana siguiente. La cuerda yo creo que le duraba sobre los 8 días, 7 días y algo. Entonces, teniendo la precaución, que alguna vez se nos ha pasado, y ibas al día siguiente, ya se había parado el reloj. Había que darle a las horas, volverlo a que sonara todo para que no marcase una hora y sonase otra, y entonces a partir de que le dabas tal y lo ponías en hora, pues ya bajabas y hasta, pero había que procurar que no se parase para que siempre contase las horas y que fuese bien. Bares tenien un bar, el bar La Cantina de la tia Pilar, la Cantina La Cagona que diem, o el bar de les clòxines. Perquè si caren a fer clòxines, feien moltes clòxines, o sigui, era una d'això que se feien clòxines a Punta Paler dissabte i els diumenges. Venia la gent de València i tot a menjar clòxines. O sigui, el que és el cantoner de Blasco Ibáñez i Juan Magal Benzó, on està lo de la cristaleria i lo de les ungles que arreglen, pues allí el cantonet, i allí era quan venien la caravana que dic jo, allí s'amplia. Y al principio de Santa Teresa me acuerdo yo que nos daban reyes. El día de Reyes íbamos, yo me acuerdo que iba con mis hermanos y nos daban juguetitos de los reyes. Los años no me acuerdo, si fue 1, 2, 3, no me acuerdo, pero yo fui varias veces allí y nos daban reyes, sí. Ha cambiado mucho, claro está. Sí. Y nos asomábamos mi amiga y yo siempre había un chico que estaba ahí estudiando y nos asomábamos y le decíamos, estudiante, y salíamos corriendo, hasta que un día salió, ya nos volvimos a acercarnos más. Y la abuela de mi amiga vivía en una cueva. Y yo pasaba con ella y veía la cueva, que me llamaba la atención porque, claro, yo vivía en una planta baja, en mi calle, yo no vivía en cueva, y me llamaba mucho la atención las cuevas. Sí. Vino un señor a casa de mis padres, la calle San Salvador, y vino preguntando por Vicente Ribelles. Digo, aquí no vive Vicente Ribelles. No. Y dice, ¿qué volía? Porque ellos nos hablaban en valenciano. Pero como yo iba a las monjas, lo tenía prohibido. Entonces era como que no quería hablar valenciano. Entonces, pregunta por Vicente Ribelles. ¿Tú qué le has dicho? Digo, que aquí vive el pueblo. Con Jesús Hermida. Ahí se presentó todo. Hasta la tía Consuelo, que le llamaban la Basilia,
ahí con sus morretes rojos. Sí, sí. Es que estaba toda la sala de televisión y todos en silencio. Como la Copa ahora de España del fútbol, pues una cosa, pero en silencio, con mucha educación. Aquello. De verano estaba el Rogui Jardín, donde hice cine yo, San Miguel, donde hice cine yo, Patines, donde hice cine yo, y Astoria, el cine Astoria. El cine Astoria era el cine que más grande que había y el que perduró más tiempo. Desaparecieron todos y ese hasta los años 70 creo que estuvo en servicio, ¿no? Era un cine muy grande donde aparte de cine se jugaba a futbito, se hacían bailes con orquesta que competía un poco con el cine de la piscina. En el cine de la piscina también había una pista de baile y allí en la Cañada se hacía baile y aquí en la Astoria se hacía baile. Estos eran los cines de verano. También tuvimos en la era de los 70, tuvimos autocine. En Paterna había un autocine. Más o menos estaba entrando a Carrefour, donde está Valencia Congresos. Por ahí, por esa zona estaba el autocine que llegaba. No recuerdo porque eso se ha reformado todo, la rotonda se ha metido bajo tierra. Yo calculo que estaba por donde está el hotel Congresos. Ahí llegabas en el coche y tenía doble sentido ir en el coche. Abrías la ventanilla, te metían en un altavoz allí, proyectabas y tú desde dentro del coche lo veías. O atendías el cine o atendías a la novia. También una cosa de las que tenían los cines de verano es que todos tenían un pequeño bar. Tenía un pequeño bar, pero al fondo. Entonces la gente entraba, se iba al bar, se tomaba su cerveza o eso y empezaba la proyección. Y desde el bar allí, acabando su aperitivo o eso, empezaba a ver la película, ¿no? Era muy familiar, entonces ibas al cine aquí en Paterna o en La Cañada y era familiar, nos conocíamos todos, no ahora como yo les llamo los cines enlatados. El Kinépolis y estos cines enlatados, todo de negro, allí no te conoces, y esto era familiar, era muy familiar y muy agradable. Los comeros. Y luego los militares. Como iba al liceo, en el liceo la mayoría de amigos y compañeros que tenía eran hijos de militar. Entonces yo también tenía amigos por ambas partes. ¿Qué ocurría? Que en aquella época, cuando éramos pequeños, de vez en cuando hacíamos un poco, como decíamos, tirarnos piedras, jugar al arca, que se decía. Entonces yo tenía un dilema, porque tenía amigos en ambas partes. ¿Qué hacía? Ese día no salía. Con lo cual, cuando ya habían terminado, les preguntaba qué tal había ido la cosa y bueno, ya así me relacionaba. He tenido amigos, como acabo de decir, muy buenos amigos, tanto por un lado como por otro. Los primeros, yo aprendí allí las primeras letras en el Calvario, unas aulas que habían conforme subes en el Calvario a mano derecha y estaba Doña Luisa. Bueno, habían 2 o 3, a mí me tocó Doña Luisa Cardona y yo empecé ahí mis letras, ahí en el Calvario. Y bueno, llegó un momento, lo del Francisco Esteve, que unos padres, pues entre ellos mi padre, Riquelme, mucha gente, pues empezaron no podíamos hacer un colegio aquí y tal, ¿cómo se podría hacer tal cual? Y a través del señor Riquelme, que era, creo que murió de capitán de aviación o algo así. Entonces el hombre era muy inteligente, pues empezó a abrir puertas y el señor Francisco Esteve nos cedió unos terrenos donde hoy está el Francisco Esteve, gratuitamente. En micròfons, en altaveus, ficaven música a tota la Pra. Feien cucanyes, ficaven un palo engrasat en sabó i te ficaven un conill dalt, un pernil d'uvas a peres,
5 duros de papel y te pegabas esos varons ahí y no podías pujar. Después en el taulat, te ficaven una paella i el cul l'engrasaven tot ben engrasat i te ficaven monedes de xavo, de 2 quinzets, de peseta, i tu en els morros, en la llengua, en la boca, com podies, tenies que anar traguent algo. A partir d'això, també en el mateix escenari, te feien una xocolata i pujaven per parelles, te tapaven els ulls en un drap o en un mocador, te ficaven 2 trossos de pa o 4 a cada un i tenien que banyar allí i donar-li un a l'altre. I què passava? Que te fes una merda de dalt per cavall, els ulls, la boca, la roba, te feies pols, però se passava de puta mare. I totes les nits verbena. La mare d'Ernesto. La mare d'Ernesto, quan se'n dedicava a vendre bocadillos i tot, quan mon pare passava en el carro la burra per anar allí al tir dels militars, la replegava al carro, la posàvem i s'anaven tots per casa. Allí, els militars, quan teníem el bar, anàvem a fer-li bocadillos, portant cervesa, vi, llimonada de tot allí. Meus abuelos arriben a tindre la cantina del quartel. Antigament, antes de la guerra, m'ho contava mon pare, que ells havien tingut la cantina, i tenien una referència en el bar. O sigui, quan anaven de maniobres, jo me'n recordo d'anar de maniobres a Requena i carregar el carro i la burra en el tren i anar-se'n allí. En 8 o 9 anys ja m'anaven amb mon pare en el carro i la burra a repartir-se'ls. Entonces estava mon pare, el regaor i el cosí, o el cunyat del regaor, o el germà, no me'n recordé. Els 3 que repartien-se la gent paterna. Cada uno tenía la seva zona. Y todo era garroferas, todo. Que nos íbamos nosotros a la Fuente del Jarro con mis padres a comernos la mona y eso era todo garroferas. El tanque de piedra, pues no sé si tengo por ahí alguna foto, que me ha mandado mi hermana. El tanque de piedra en lo de los soldados, la parte de atrás, había un puente que estaba roto, que nosotros nos daba miedo saltar porque estaba roto, nos saltábamos, pero nos metíamos abajo. Era todo de piedra, roto. Y luego estaba el tanque de piedra al ladito, que nos subíamos, y yo me he caído más de una vez, salí llorando. Y jugábamos ahí arriba, como yo. Estaba por la parte de atrás de mi casa, por arriba, íbamos mucho por allí. Yo y siempre detrás de mis hermanos.
Pues venía muchísima gente. Se ponían un platito, eso picaba, y con un bocadillito. Y eso era, pero famoso, famoso, famoso. A ver, era sepia y luego mano maestra. Sí, y la libretita del polo, ahí está todo. Luego venía Efina a hacer los helados, mantecados y todo esto. Estaban que no es lo mismo que ahora, estaban con los bombos todo el día, boom, boom, boom. Y venía muchísima gente a tomar los helados. Se pasó mis padres a tener vacas, ya te digo, hemos tenido pues un montón de vacas, vendíamos la leche a granel por la mañana y por la tarde, y la gente pues estaba acostumbrada, porque no existían los supermercados, tenía que venir con la lechera y cogía la leche de cada uno lo que necesitaba ese día, más o menos, porque había veces que no era la misma cantidad, y pues nos íbamos arreglando. Era un trabajo que era de 24 horas al día, porque mañana, tarde y había que ir al campo y todo, y 365 días al año. En una casa donde la entrada principal era ancha, porque tenía que entrar el carro para sacar pues, el estiércol de las vacas y salir los animales, porque a veces cuando comprabas o los vendías tenían que salir por medio de la casa, y en el medio de lo que es la entrada que llamamos, que era un pasillo ancho para que entrase el carro, como he dicho, pues ahí se situaba una mesa con las medidas de 3 medidas, un cuarto, medio litro y 1 litro, para que cada persona que venía pues que pudiera elegir la cantidad y se llevaba la cantidad que correspondía. Porque llevaba siempre la misma, y lo que hacía es se llevaba una lechera y dejaba la otra para asegurarse el día siguiente de que no se iba a quedar sin nada, porque aquí cuando se terminaba la producción ya no se podía aumentar, entonces el que llegaba tarde ya no tenía. Que gente comprase leche como ahora en brick, en botella o en cualquier cosa. O sea, lo normal era ir, y además era leche, o sea, recién ordeñada, y entonces era, hombre, como más valor nutritivo y mejor que la de ahora. Mucha gente se la tomaba sin hervir. O sea, sí que es verdad que había gente que se la tomaba sin hervir, y como los animales, por decirlo así, estaban más sanos que ahora, porque comían más sano y no tenían tanta medicación, entonces había gente que se tomaba la leche sin hervir y no pasaba nada. O sea que de las dos formas, y si dejabas la leche un rato en un pozal, veías cómo se le hacía la nata encima. O sea, que no era leche desnatada ni nada, era leche pues con todas sus propiedades. Igual que fuese de boda, de bautizo, que de entierro. Mañana y tarde había que estar allí y había que ordeñar las vacas y vender la leche, lógicamente. Vender las vacas dentro de un pueblo, vender la leche a granel y etc, etc. O sea, todas esas cosas han pasado y no volverán a pasar, porque dadas las circunstancias y la forma de vida de ahora, ya no se va a volver. El olor, aunque hombre, molestaba, eso hay que ser conscientes de que molestaba, porque tal cantidad de animales y del tamaño que son, pues molestaban, y además había que sacar el carro todos los días de abono, y eso pues también molestaba, pero era una cosa pues que estaba asumida, la vida entonces era así, y no había que darle más vueltas, porque era impensable hacerlo de otra forma. O sea, eso de sacar las cuadras al campo y vender la leche fuera y tal, eso no hubiera ido nadie. Entonces la vida era así, fue evolucionando, claro, ha evolucionado de tal forma que al tiempo pues se dejaron de tener los animales dentro de los pueblos, porque es lo normal, pero todo eso ha llevado su tiempo. I quan acabava la jornada ixa, l'home este pues, me donava 3 duros, ojo, que era el jornal d'un home, 3 duros. I la continuació d'aixòs 3 duros era que jo anava al cine 4, 5 o 6 vegades en setmana, que és el que n'hi havia, als futbolins, a la pista de patins a patinar, després a veure el cine si m'agradava la pel·lícula, si no me n'anava a l'Astòria o a la terrassa Iris o a la terrassa de Sant Miguel o al cine Roidi. Jo m'havia casat, estava a punt de casar-me, un dia passejant, no, ja m'havia casat. En Vivó, ell la pujava de l'estació, que
vivia ella allí baix en l'estació entonces, i jo baixava a casa allà. I havíem passat falla, i Pepe diu, mira que nosaltres falleros, perquè ell també era fallero de menut, diu, i que ara la falla que no tinguem falla així en campament ni res. I ja se li érem en son pare, que ja va ser fallero de la falla, i mon pare, se li eren, ahí està la falla. Vale, ahí está la falla, en el año 73. La profesión que tenía, realmente no sé exactamente qué es lo que hacía mi bisabuelo. Bautista Moreno Giner, que es mi bisabuelo. Sí, que como te decía, que el bisabuelo exactamente no sé a qué se dedicaba, a qué profesión tenía. A lo mejor también estaba relacionado, porque en aquella época se llevaba agua de la fuente del Jarro con carros y se repartía por Valencia. Y me consta que también la familia tenían tartanas en aquella época y hacían algo de transporte de personal, y posiblemente a lo mejor el bisabuelo estaba relacionado con el tema del transporte de personas. Él cedió el terreno del Capri, de lo que hoy en día es el Capri. Nos cedió un local, lo que es la misma replaceta. Sabes que antiguamente, bueno, ahí está el edificio que pone Caja de Ahorros y Monte de Piedad, pues arriba. En la caja estaba abajo y arriba nos cedió el local de arriba, que era un piso. Y ahí empezamos a tramitar las cosas. Luego se unió el Ayuntamiento de Quart, Manises y Paterna, se adhirieron con nosotros para realizar este proyecto y bueno, se realizó. Se empezó a construir el Colegio Francisco Esteve y a raíz de ahí, pues luego ya el centro de día, el centro ocupacional, y ha ido creciendo y es un referente hoy en día el colegio este en la Comunidad Valenciana para todos estos niños. En el camp de les Coves, pues, o se ficàvem en 4 pedres i pugem a la paret a veure-la, o anàvem a la banda de darrere, que estava tot ple de garroferes, i des de dalt de la garrofera, pues, i si hi ha un baló, te tiraves el seguit a prendre el baló, t'obrien la porteta i entraves i entraves gratis. M'entens? Si no, tenies que pagar una peseta o 2 pesetes. I els homes crec que pagaven un duro en aquella època. Coves, estupendo. Ahí jugava el meu cosí el Reba, el Subirats, germà del Subirats, major que el Subirats. Estellers, algo més jove, però ja ha començat a jugar en ells. El Raspa també, algo més jove, tota aquesta gent l'has sentit nombrat. Jugava per la dreta d'extrem i el Subirats era més jugador, més tècnic, més futbolista. Però aquest xic jugava molt bé. Després jugava el Beltrán, que jugava també d'extrem, de dreta, jugava l'Escudero en el mig del camp, que era un todoterreno i amb molta visió. En fi, veies jugadors molt bons, no? El primer bar que fica a televisió va ser a l'Avenida. I després mon pare. O sigui, estava en una vitrina en alt, futbol i els bous, el bar s'omplia. Els crios tots sentats davant d'ahir en el terra i els demés allí. I dies de vindre a veure alguna pel·lícula, Bonanza venien a veure a vegades, la gent, en la sèrie de Bonanza, bueno, venien a veure pel·lícula vaqueros. Anaven allí, s'asentaven, te demanen una cervesa, estaven allí, a veure els veus, a veure... Era tot... Que curiós. Home, jo me'n recorde, a lo primer, d'anar al bar Avenida, clar, estàvem cantó en cantó i anàvem allí, s'assentàvem allí davant i no mordia res, ells no mordien gent, anàvem allà a veure els dibuixos ja, alguna pel·lículeta, quan eixia l'anuncio de Danone, del tarro azul, y después me ha tirado yo 35 años en Danone. Y luego pues, y tal, o al cine, porque había 4 cines, yo todos los días, es más, te voy a decir, un tío mío, mi tío, el padre de Javi, era un camarógrafo del Cine Guillem, y teníamos entradas para ir todas las que queríamos. Pues los días que nos daba por ahí por la tarde, pues íbamos al Cine Guillem, aunque repetíamos la película 20 veces,
pero que tengo que decir que no, estábamos entretenidas. Y luego pues salías a pasear por lo que es la avenida Cortes Valencianas, porque estaban los soldados y todo eso, pues eso, había mucho movimiento de gente, mucha gente joven, pues eso, a pasear, a arreglarte y a salir a dar un paseo, sobre todo los domingos por la tarde, porque el baile era los sábados, pero domingos no recuerdo que domingos por la tarde hicieran. Entonces, o un día tenías baile, otro día te ibas al cine, y así se pasaba, no necesitabas salir de Paterna para pasártelo bien. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú. Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y 3 mares que la besan. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo. Yo sí quiero